Hipnotismo, salud y educación en el aire de Mantra FM. Estamos con Eric Barone, creador y líder de la terapia akáshica. Él, ha trabajado, ha publicado más de 80 libros y en este año va a estar trabajando con varias temáticas. ¿Cómo estás, Eric? Bien. Inauguramos el año. Inaugurando el año, empezando, un nuevo año con una nueva energía y con varias propuestas. Ya estuvimos hablando de tus libros en las últimas emisiones y venís con nuevas propuestas para este nuevo año. Coméntanos al respecto del trabajo que vas a realizar. Bien, yo espero este año provocar un gran escándalo y vas a ver por qué. Primero, un gran escándalo intelectual. La primera pregunta del año que te hago es la siguiente. La hago a cada oyente, obviamente. ¿Estás hipnotizado en este momento? No lo sé, Eric. Y yo tampoco lo sé si estoy hipnotizado. Y no estoy hablando de la publicidad, yo no estoy hablando del mundo moderno, de la vida cotidiana. Todo el mundo sabe que en una ciudad importante recibimos 20.000 propuestas publicitarias por día que entran por todos los canales posibles e imaginables. Entonces, yo pregunto otra vez, si alguien me pregunta a mí si estoy hipnotizado, no sabría contestar y te voy a explicar por qué. Primero, el estado hipnótico es un estado normal para el ser humano. Y te voy a dar 2 o 3 ejemplos. La noche, antes de dormirte, ya tu cuerpo está bien relajado, pero tu mente todavía está un poco despierta. Tú escuchas una puerta golpear en el departamento del lado, en tu edificio, y tú empiezas a decir, otra vez ahora el bebé va a llorar, y tú te duermes. Bien. Sí. Este estado, que se llama una fase hipnagógica, que es un descolocamiento entre el cuerpo y la conciencia, es una fase extraordinariamente importante. Para mí es una fase hipnótica, hay muchas fases así, y en esta fase precisamente podemos utilizarla bien para hacer entrar mensaje y no el bebé del vecino que llora. Es decir, que si sabemos programar esta fase, gracias a un estado hipnótico natural en el humano, podemos hacer entrar. Bien, ahora de repente tú te despiertas, tú empiezas a escuchar las noticias, ni te recuerdas dentro de una hora de lo que escuchaste, entonces yo te pregunto, ¿en qué estado de conciencia estabas escuchando? Todavía no habías tomado tu mate, no habías desayunado, supuestamente estaba despierto, no te recuerdas de nada de lo que escuchaste en la radio. ¿No sería una forma de estar hipnótico? Bien, tú subes ¿Qué preguntas? ¿Qué pregunta? ¿No? Sí, tú subes en un taxi y estás pensando en otra cosa, escuchando los mensajes de WhatsApp tuyo, y tú pasas del lugar, no te das cuenta, el taxi toma otro camino, no protesta ni nada, y luego cuando miras el contador, tú te das cuenta que algo pasó. ¿Estuviste en un estado hipnótico o el chofer? Lo que quiero decir en una forma medio humorística es que no creen que el estado hipnótico depende de un hipnotizador. Es un estado preprogramado en el ser humano, es un estado natural del humano. Y hay un ejemplo clave. Por ejemplo, estás en la autopista de noche, tú miras la banda blanca en el medio, tú vas a una cierta velocidad, puede provocar un accidente, porque precisamente todo lo que es visualmente repetitivo, monótono, sin referencia al tiempo, sin otro estímulo como una música rock, por ejemplo, en este caso te lleva indirectamente y tranquilamente a un estado hipnótico. Dejen de creer que el estado hipnótico es para los espectáculos, los vivimos miles de veces por día. De aquí entonces que deberíamos preguntarnos, y entonces si los vivimos, si los padecemos o los disfrutamos horas por día, ¿por qué no empezar a utilizarlos seriamente? Yo escribí un libro hace varios años que yo presenté en la Feria del Libro, creo en 2005, junto al libro de terapia akáshica. El libro se llamaba Hipnotismo y Bioenergía. Es decir, un libro en el cual yo metí sonidos, textos guiados, láminas, etcétera, y una larga explicación para permitir a la gente crear el estado de autohipnotismo a voluntad. ¿Por qué este año 2019 es importante para nosotros en terapia akáshica? Es un año en el cual vamos a abrir un consultorio de hipnoterapia tanto en Rosario como en la editorial mismo en Buenos Aires. Tema 1.
dirigido por médico, por psicólogo, etc. No es yo no puedo hipnotizar en castellano porque no es mi lengua madre. Ven ya la dificultad que tienen a comprenderme cuando hablo en Radio Mantra, imaginan si debería intentar de hipnotizarlos. Entonces, olvídenlo. Pero esta gente está muy capacitada, los he entrenado muchos meses. Pero hay algo más fuerte todavía. En este año 2019 vamos a publicar en el mundo de las aplicaciones de celular, vamos a publicar la autohipnotismo psicosomática. ¿Por qué el autohipnotismo y por qué psicosomática? Primero porque tal vez el hipnotismo no exista, el heterohipnotismo de otro que me hipnotiza no exista, yo me hipnotizo solo y a veces alguien me hace creer que lo hizo él. Primera observación. Segunda observación, ¿por qué psicosomática? Porque precisamente tenemos centenas de estudios médicos internacionales maravillosas de menos de 20 a 30 años, muchas de Cuba, por ejemplo, de equipos científicos de Cuba, que muestran las aplicaciones médicas y psicológicas de lo que es el hipnotismo. Es decir, que lo que vamos a presentar con un médico y con un psicólogo, ambos catedráticos, son verdaderamente basados sobre una historia científica, una demostración, etc. ¿Qué es lo que no han hecho y que yo hice hace 35 años en Francia? Estudiar particularmente el hipnotismo aplicado a la pedagogía, pero de este no hablamos por ahora. No es el tema de este año 2019. Bien, ¿cuál es, uno cómo puede percibir si está hipnotizado o no? Mira, es casi imposible de percibir en realidad, porque tendríamos que tener un control de nuestra conciencia tan extraordinario que seríamos ya del nivel de un maestro espiritual muy alto para poder diferenciar estado hipnótico o no. Solo una persona que sería capaz de bloquear su mente constantemente durante el día para no pensar, meterse a pensar olvidando todo el mundo externo a voluntad, teniendo como una forma de guía espiritual interno ya despierto, podría darse cuenta de verdad que no está hipnotizado. En realidad, todo el sistema comercial, educativo, la vida social, el sistema político, es un endamiaje gigantesco, quiero decir, dirigido a hipnotizar al público. No olvida que viví en países con despotas, yo hablo de Stroessner en la época de Paraguay, yo viví en varios países y visiblemente todo está organizado para mantener hipnotizado al público. Si no es con los videojuegos, que es con la droga, si no es con la droga, es con el deporte tal vez, etcétera, o hablando de economía. Entonces, no voy a citar referencia. Bien, bueno, pero con respecto a esto que está usted marcando, son estructuras también. Son estructuras, vivimos voluntariamente adentro, recibimos un baño de hipnotismo y finalmente no es negativo, porque si no hubiera una actitud hipnótica de la mamá que enseña al niño cómo limpiarse los dientes, las manos antes de ir a comer, del maestro que enseña a los niños cómo descifrar un diseño que se llama una letra del alfabeto y un día aprender, no hubiera aprendizaje. El hombre necesita de estos estados hipnóticos porque son parte integral verdaderamente de nuestra estructura mental. El problema es cuando empezamos a dejarlas desviar y manipular por otros y cuando podemos empezar a retomar el control. Esta aplicación de autohipnotismo psicosomática nos va a ayudar a retomar el control de nuestra propia mente para adelgazar, controlar el cigarrillo, actuar en todos los aspectos de psicosomática. Antes que me lo pregunte, esta no va a ser accesible obligatoriamente a todo el mundo. Cuando una persona está en un tratamiento psiquiátrico, tiene una psicosis declarada, es epiléptica, por ejemplo, tiene una cardiopatía severa, esta persona no va a poder practicar, utilizar esta aplicación o estar trabajando, por ejemplo, en los consultorios de hipnotismo terapéutico que vamos a desarrollar. ¿Sí? Bien, entonces ese hipnotismo, por lo que usted dice, puede utilizarse positivamente para la salud en este caso. Absolutamente. ¿Sabe? Yo soy muy un ferviente adepto de lo que es la celuloterapia, los tratamientos de célula madre, la medicina automolecular y todo este. Y en realidad, cuando yo observo lo que podemos hacer a una persona con sus propias células madre, me es totalmente evidente que el hombre tiene todo para autorreconstruirse y también autodestruirse.
Es un ejemplo clásico que siempre cito. En nuestros intestinos todos tenemos 30.000 enfermedades y de las peores. Tenemos todo para destruirnos. El ácido que producimos es suficiente para autodisolvernos totalmente en 24 horas, pero está bien contenido en el sistema digestivo. Es un ejemplo de cómo el hombre se puede autodestruir. No obstante, la célula madre que tenemos, cuando son activadas con técnica adecuada y reinyectadas en el flujo sanguíneo, empiezan a regenerarnos, empiezan a renovarnos desde adentro. Y este muestra que el hombre tiene todo para autodestruirse y autorreconstruirse. Y la civilización, finalmente, la familia, la aldea, un país y el planeta mismo, la humanidad completa, vive este ritmo. Expertos somos en autodestruirnos y podemos volvernos expertos en autorreconstruirnos. Yo tengo una confianza absoluta en la ciencia en este sentido, en realidad. ¿Cuál es el camino para volverse experto en autorreconstruirse? Mira, primero, digamos que si yo fuera un autor comercial, yo diría empieza por leer mis libros, pero sería feo, entonces no lo digo. Yo digo mejor, no deben leer mis libros si no quieren cambiar de actitud mental. Si quieren quedar prisioneros del hipnotismo social en el cual estoy bañando, le prohíbo formalmente de leer mis libros, sobre todo el libro de hipnotismo y bioenergía. No leen este libro, tampoco leen el libro de control mental de Acuario, ni el libro de medicina parapsíquica, etcétera, etcétera, porque le van a hacer temblar todas sus estructuras. ¿Me sigue? También no leen el libro de cómo aprender a aprender y cómo aprender a enseñar, porque se van a poner a la llorar, descubrir que ustedes gastaron 30 años para aprender algo que podían aprender en un año. Verdaderamente es terrible. Entonces, yo insisto, no leen mis libros si no quieren cambiar sus ideas fijas, sus conceptos, sus creencias. No leen mis libros. Pero si quieren hacer un paso en adelante, sí, podrían empezar a leerlos. Y si les interesa particularmente el tema de hipnotismo, este libro de hipnotismo y bioenergía y el app que va a salir durante el año 2019 puede ser un buen sistema de testeo. Y si no creen nada de lo que digo, que es su derecho, testeanlo a través de los libros de autoayuda bioenergética. Hay 7 libros gratuitos para poder testear lo que estoy diciendo. Mencionaste algo recién muy interesante, en lo que me quiero detener brevemente, que es, tardamos 30 años para aprender algo que podríamos aprender en un año. ¿Se acelera mediante estas técnicas el proceso de aprendizaje? Y este es lo que yo demostré en Europa en los años 80. ¿Tú te acuerdas que conté que el 13 de octubre de 83 convoqué 150 periodistas, o una centena, no me acuerdo, el primer piso de la Torre Eiffel? ¿Por qué este lugar? Porque sabía que era muy paradigmático, muy simbólico estar en la Torre Eiffel en primer piso. Tienes una vista magnífica, además, era algo importante. Entonces tenía 27 años, si me recuerdo, y lancé un desafío a la prensa. Nosotros ya hemos demostrado que ustedes o cualquier persona puede aprender 40 veces más rápidamente, con la condición de cambiar su estado de conciencia, por ejemplo, mediante el hipnotismo. Bien. Esta es una noticia que no pueden esconder a su público. Se supone que son periodistas, es su trabajo precisamente, pero tampoco no pueden lanzar una noticia así sin poder verificarla. Entonces, a los 27 años, yo hice algo loco. Yo lancé un desafío a toda la prensa europea, en realidad, a través de la prensa francesa, envían gente de su editorial para testear y luego cuentan lo que quieren. Y en realidad pasó bien, porque NHK Tokio, Antenne 2, muchos periódicos han enviado gente para testar lo que yo decía, han grabado mis alumnos manejando en estado hipnótico en París, han enviado gente para aprender inglés en un mes, teclar en 4 horas, etc. Y yo hice un gran escándalo en Francia, un terrible escándalo. Tan terrible que me convocaron al Ministerio de Transporte y me amenazaron, faltaba la silla eléctrica y la guillotina a la izquierda, diciéndome que si lanzaba en Francia cómo aprender a manejar en 24 horas, todos los 10.000 autoescuelas del país que hacían su curso de enseñarlo en 3 años, amenazaban de hacer una marcha sobre París y destruir el Ministerio de Transporte. Yo estaba cerca de la guillotina, en realidad. Bien, en realidad
por Tocaste suerte. los intereses de las personas. Exacto, bon, yo era muy inocente en esta época y ahora estoy más inocente todavía. Yo creo que el ser humano busca lo mejor para sí mismo y sus hijos y por esto estoy hablando en la radio desde hace décadas y escribiendo libros desde hace décadas. Bien, bueno, este año aquí en Argentina entonces también vas a estar haciendo, vas a enfocar tu temática al tema de la educación, por esto recién que mencionabas. Uno puede aprender más rápido las cuestiones. Sí. Quizás hay gente que nos está escuchando y que tiene dificultades para el aprendizaje. Vos desarrollás técnicas con las cuales ayudás a que pueda haber más facilidad. Las primicias las encuentran en el libro de cómo aprender a aprender y en el libro de cómo aprender a enseñar en realidad. Y hay una colección de mis libros que es mi bebé querido, que se llama Imposible ¿por qué? Es decir, yo imaginé este sello editorial así, imposible, imagino una voz femenina o masculina que dice imposible en tono muy afirmativo y una voz dulce así, ¿por qué? Y en realidad, siempre que cite esta colección, yo imagino estas dos voces. Es una conexión de libro, hay 45 por ahora, creo, donde mediante 7 técnicas escalonadas uno aprende a resolver cosas imposibles, precisamente. Y va también en el sentido educativo. Y antes que me lo pregunta, si alguien me pide, siempre alguien me lo pide, ¿cuál es el origen de todos los males del hombre? ¿Cuál es el origen de todas las enfermedades? ¿Cuál es el origen de todo sufrimiento social que existen? Hay una sola palabra para mí que resume todo. Se llama ignorancia. Una sola palabra, ignorancia. Es la culpa de la ignorancia que sufrimos, que morimos antes de fecha, que no sabemos qué comer, que comemos bebidas o tomamos bebidas peor que insecticidas, etc. Lo que quiero decir es que la ignorancia explica todo, a nivel social, político, humano, enfermedad, higiene y todo esto. El hombre, el único antídoto que existe a la ignorancia es el aprendizaje. Tenemos que volvernos expertos en enseñar cómo aprender. ¿Okay? Lo hacemos con estos libros, lo hacemos con la colección Imposible ¿por qué? Usamos el hipnotismo, por ejemplo, con hipnotismo y bioenergía, y pronto van a ver la primera app de autohipnotismo psicosomática que va a dar recursos concretos para poder hacerlo. Bien, Eric. Bueno, para aquellos que quieran obtener los libros, están subidos en Amazon, ¿verdad? Así es, y en las páginas nuestras habitualmente. Muy bien, bueno, para aquellos que quieran obtener los libros pueden ingresar en la página web que es sanarsinfronteras.com. También pueden enviar un mail a info@sanarsinfronteras.com. Hay un móvil que es el más 54911 2519 5105. En Facebook los encuentran como Cultura Akáshica y en Instagram también, Cultura Akáshica, allí los encuentran. Akáshica lo escriben con K. Eric, ¿hay alguna actividad que estés realizando de momento? Mira, sí, por ejemplo, estamos lanzando una gran cantidad de webinars. Tú te recuerdas que el 8 de diciembre yo he dictado un taller importante. Creo que era el primer taller que yo dictaba en 10 años. Tú sabes que durante 10 años yo me quedé encerrado en mi laboratorio, escribiendo libros, atendiendo pacientes, etcétera. Yo desaparecí de la radio. Yo estuve muchos años en las radios en varios países. Entonces yo desaparecí verdaderamente de todos los medios de comunicación porque yo estaba preparando mi revolución del año 2019 y la revolución empezó en 2018. Entonces yo dicté un taller que yo estimo bastante importante en realidad, que es cómo utilizar las energías de fiestas religiosas para poder luchar contra las crisis interna, crisis externa, etcétera, etcétera. ¿Qué significa Es que este webinar está ya disponible en este momento en Internet. También lo pueden ver a través de la página de Sanar Sin Fronteras. Es decir, hay un primer espacio de tal vez 30-40 minutos
totalmente gratuito que la gente puede escuchar para ver si le interesa el tema. Y si quieren profundizar en las técnicas, hay un fascículo en parte audiovisual, un fascículo multimedia que enseña todas estas técnicas. Excelente. La nueva forma de hacer conferencias y talleres que yo decidí adoptar. Muy bien, Eric. Bueno, esta nueva propuesta la pueden ver en sanarsinfronteras.com, ahí está todo el material subido. Muchas gracias y bueno, se viene un 2019 de revolución. De revolución. Muy bien, con Eric Barone. Ahora sí, vamos a ir a un tema musical y continuamos.